La decisión de Moody's de cambiar el rating de Estados Unidos y bajar la calificación crediticia de la deuda norteamericana sorprende. Sorprende mucho por varios factores. Primero, el momento. Es curioso que Moody's decida rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos justo cuando se publica el dato de abril en el que el superávit fiscal de Estados Unidos ha aumentado prácticamente un 35%. Es curioso que publique esta decisión de rebajar la calificación crediticia cuando los datos entre enero y abril del déficit fiscal de Estados Unidos acumulado son una reducción del déficit de prácticamente el 35%. Es curioso que publique esta rebaja de calificación justo cuando se publica también que la deuda de Estados Unidos crece a un 92% más bajo el ritmo que el año pasado. Y lo que sorprende de verdad es el retraso en la decisión de rebajar la calificación de la deuda de Estados Unidos durante los últimos 4 años. Esto es importante porque las agencias de calificación son muy importantes y las agencias de calificación tienen que ser independientes. Pero lo que no puede ser es que las agencias de calificación blanqueen constantemente a los gobiernos que anuncian gigantescos aumentos de gasto y enormes subidas de impuestos y luego cuando viene alguien a solucionar el problema, entonces es cuando publican su rebaja de calificación. Deberían actuar de manera responsable y de manera responsable debería haber sido que se presentasen y hubiesen dicho, como se mostraba por parte del mercado en cualquier caso, que la política fiscal de la administración Biden era completamente insostenible. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Y esto es importante. Es importante porque nos encontramos con unos organismos internacionales que no están cumpliendo su objetivo de fiscalizar. Y parece que la rebaja de la deuda de Estados Unidos es culpa de la administración Trump, cuando es claramente el resultado de una política absolutamente aberrante por parte de la administración Biden que duplicó el déficit de Estados Unidos y que llevó el gasto público a un aumento de 2 billones por encima de los niveles del año 2019. Por lo tanto, es absolutamente equivocado aplicar aquí una idea de que es el desastre total y que la deuda de Estados Unidos va a dejar de ser un activo de reserva atractivo. No, lo que ocurre es que las agencias de calificación, de nuevo, vuelven a entrar en el debate como un riesgo de ser muy poco independientes y sobre todo, y lo más importante, que llegan tarde y mal. Deberían estar las agencias de calificación constantemente recordando a los gobiernos que despilfarran el gasto público, que aumentan masivamente los desequilibrios y que intentan disfrazar todo con impuestos, que esa política siempre fracasa. Y lo que pasa es que no están cumpliendo con ese papel absolutamente fundamental que tienen, que es el de fiscalizar las políticas de los gobiernos. Esa querencia por el keynesianismo les lleva después a que se les critique y en esta ocasión, desafortunadamente, hay que criticar a Moody's de nuevo. Seguid defendiendo la libertad. Nos encontramos en un momento económico absolutamente fascinante y obviamente pues hay un montón de cosas que discutir y merece la pena ir en detalle con todo ello con mi buen amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, muy alegre y encantado de estar en tu programa otra vez. Qué gusto que estés aquí en tu casa. Oye, vamos a hablar primero sobre cómo ves tú la situación de negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, cómo ves la situación económica de la Unión Europea, qué es lo que podemos esperar en los próximos meses. Ha habido un cambio importantísimo en cuanto a inversión en defensa, todos estos planes por un lado y por otro. ¿Cómo podríamos poner esto en contexto? Bueno, empecemos por la primera andanada que has lanzado, que es las negociaciones comerciales
bilaterales teóricamente en la Unión Europea y Estados Unidos. Yo soy absolutamente contrario a que la Unión Europea tome represalias comerciales de cualquier tipo respecto a América, aunque Estados Unidos decidiese mantener los aranceles. No sirve absolutamente para nada, excepto para perjudicar a la propia economía europea, que tiene problemas más graves que los de los aranceles. Una economía hiperintervenida, impuestos muy altos, regulaciones, eso es lo que realmente perjudica a la economía europea, más en concreto que una política arancelaria, que yo no soy partidario en absoluto, pero que es un elemento más a las deficiencias enormes estructurales de la economía europea. ¿Qué va a pasar en el horizonte del medio y corto plazo? Yo creo que los aranceles, en cualquier caso, aunque haya una rebaja y una corrección respecto al anuncio que hizo el presidente Trump en abril, obviamente el suelo arancelario va a ser mayor que el que existía antes. Bien. En el caso europeo, el problema del crecimiento de la Unión Europea es el que hemos apuntado antes, que es un problema de una economía maniatada por regulaciones, exceso de gasto público e impuestos. En un escenario en el que además se pretende hacer una inversión muy fuerte en defensa, con situaciones presupuestarias muy delicadas, niveles de deuda y de déficit medios altos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a financiar eso? Es decir, si no quieren recortar o tocar las partidas estructurales de un gasto social que es disparatado, una economía que es el 15% de la economía mundial y el 50% del gasto social en el mundo. Entonces, Europa yo creo que va a tener un recorrido este año un recorrido negativo, y si la diferenciamos en los dos escenarios que tenemos, la eurozona y la Unión Europea, yo creo que la eurozona tiene serias posibilidades de entrar en recesión o con un crecimiento muy bajo. Eso incluyendo este plan rearme, incluyendo el plan rearme. Yo creo que incluyendo el plan rearme, porque vamos a ver en qué se materializa el plan rearme al final. Claro. Pero como suma al Producto Interior Bruto, por eso te lo decía. No lo veo. Y la Unión Europea un crecimiento, y el resto, la UE27, un crecimiento más bajo. Que pueda haber un chute keynesiano en efecto con el aumento del gasto militar, quizá, pero lo veo muy improbable. Porque está muy periodificado. Exactamente. Es decir, que como nos pasó, acuérdate, que es una cosa con las reformas fiscales en los años 80. Que al periodificarlas el impacto no fue tan rápido. La periodificación, y luego vamos a ver cuál es la sostenibilidad de ese gasto en defensa en el sentido de qué países lo van a apoyar. Hay dificultades ahí. Claro, tenemos una Europa terriblemente dividida, no solo en el modelo económico, que eso es importante, sino en el papel de su política de seguridad y de defensa. Entonces vamos a ver cómo evolucionan esos acontecimientos. A mí me parece que además ahí hay varios factores, ¿no? Tú has dicho, la economía europea está estancada por ese hiperintervencionismo y esa regulación absolutamente asfixiante. Fíjate que la propia Unión Europea calcula en alrededor de 1 billón de euros el impacto del exceso de regulación en la economía europea, la propia Comisión Europea. ¿Bien? Y además el Fondo Monetario Internacional estima que la propia intervención y los aranceles encubiertos de la Unión Europea suben los precios en el sector manufacturero y en el sector de servicios hasta un 110%. Entonces, a mí lo que me parece increíble en todo eso es que escucho del equipo negociador de la Unión Europea con Estados Unidos que la regulación y la legislación no se tocan. Es que no pueden tocarlas. Ese es el problema. No pueden y no quieren tocarlas. Es decir, entonces están cargando toda la carga de la prueba, valga la redundancia, al tema arancelario, cuando en efecto tú tienes unas regulaciones internas que son de facto son impuestos y por lo tanto es un arancel interno a la actividad, un impuesto a la actividad económica en el continente. Y luego que hay otra que va a ser divertido, que lo tenemos que meter en el esquema, digo divertido por no hablar de un espanto. Es decir, si no llegas a un acuerdo comercial con Estados Unidos y mantienes la misma política comercial que estás manteniendo hacia China, hacia una China que Estados Unidos, en mi opinión, con absoluta razón, está practicando una política muy enérgica, ¿qué va a pasar? Es decir, nos vamos a convertir Europa en
depósito de los excedentes de producción china Claro. y destruyendo el resto de la economía europea. Claro. Es un disparate. Entonces, el problema de la Comisión es un problema que vive al margen de la realidad. Sus intereses no son los mismos que los de los ciudadanos, las empresas y los consumidores europeos, y es una especie de despotismo ilustrado glorioso que no tiene el más mínimo sentido de la realidad y por lo tanto tienden a ser intervencionistas y dirigistas como todos los déspotas ilustrados. Claro. Porque eso es lo que les da poder. Claro. Pues eso es muy preocupante porque, claro, nos podemos encontrar en una situación en la que Estados Unidos llegue a acuerdos comerciales con China, con los países árabes, con Japón, con Corea del Sur, y no llegue a ninguna negociación con Europa y sea Europa el daño colateral de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con el resto. Es que puede ser perfectamente así. Ya. Es decir, el anuncio de la Unión Europea de poner aranceles por valor de 100.000 millones a las exportaciones, a las importaciones americanas es ridículo. Ya. Y en efecto, Europa sí, en un escenario de revisión o de negociación de la política arancelaria y en el que se supone que va a haber bajadas respecto a lo que ha sido el anuncio inicial, se queda fuera del juego, Claro. unido a sus problemas estructurales que le impiden ya crecer. Claro. Que en una economía estancada vas a tener un problema muy, muy, muy grave. Ya. En España ha dicho el gobierno que va a mantener su mal llamado plan anti-aranceles, incluso si no hay aranceles. Por supuesto. Es decir, el plan de aranceles del gobierno es un arancel. Es un arancel, Es exacto. decir, Qué buena frase. Y es incidir aún más en los elementos que en el medio y largo plazo frenan y van a frenar el potencial de crecimiento de la economía española. Entonces, es decir, es una catástrofe, como es habitual, y que lo resuelven siempre con lo mismo. Si tienes un shock de oferta, que son los aranceles, lo lógico es actuar en la parte de los costes y reducir costes burocráticos, fiscales a las empresas. Ellos no, lo hacen de nuevo a base de intentar subvenciones, desgravaciones y tal. Es ridículo. No, son préstamos. Sí, préstamos. y los créditos. Para que la gente se endeude y vaya a comités en los que se haga la foto Carlos Cuerpo. Claro, y luego, divertidísimo, una vez más con ironía, claro, créditos a empresas que están muy endeudadas en un escenario de expectativas de crecimiento muy bajas, por el amor de Dios. Claro. Es decir, Volvemos ¿quién va a lo de los pedir un créditos, crédito? Ico, volvemos a lo de los créditos. Volvemos a claro. los créditos, y Ico. y a los que luego se van una inmensa mayoría a fallidos. Pero a mí ahí me alucina que haya esta especie como de digamos que amnesia con respecto a la situación económica en España, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos tirando de la tarjeta de crédito de otros, estamos endeudándonos con el apoyo de Francia y de Alemania, estamos la productividad no crece. Hoy ha salido un análisis de USO, del sindicato USO, que mostraba que los demandantes de empleo no solamente no han mejorado desde el año 2022, sino que es que han empeorado. Es que, ¿cómo analizarías, o sea, cómo, digamos, definirías tú la situación de la economía española de aquí a los próximos 5 años? Vamos a ver, tienes una economía con una sostenida soberanas movilizas y sobre 3 variables que son insostenibles en el medio y largo plazo. Una economía sostenida en el gasto público, sostenida en un aumento de la población básicamente inmigrante que tiene niveles de productividad bajos y por lo tanto, aunque aumente el PIB per cápita baja, y que estamos viéndolo claramente en una balanza de servicios, sobre todo el sector turístico, que está en máximos y va a tender inexorablemente a agresarse. En la otra parte, niveles de productividad bajísimos, innovación y cambio tecnológico bajísimo. Mercados absolutamente regulados, una fiscalidad que desincentiva el trabajo, la asunción de riesgos y, por lo tanto, la innovación. Y una espada de Damocles fiscal, porque la corrección que se está haciendo es puramente cíclica, cuando el problema estructural enorme del gasto que tienes no lo has corregido. No. Eso te conduce, en un plazo de 5 años, si no hay un cambio de gobierno sustancial y de política económica, España se te va a situar entre los 5 países con un PIB per cápita más bajo de la Unión Europea.
Claro, vamos a nos perder. va ganando en PIB per cápita, todos los países van subiendo, todos los países y que nosotros van uniéndose. no. Luego, el riesgo que tenemos es decir, no es que crezcas más o menos, es perder el tren, es decir, es el riesgo del atraso, que nos pasó, que lo hemos hablado muchas veces, Daniel, en el siglo XIX. Crecíamos, pero habíamos perdido el tren. Y es el grave riesgo que tiene España en estos momentos. Y es peor todavía, porque pierdes el tren, además de una economía ya muy débil. Que una economía con un PIB per cápita español, que es todavía insensiblemente inferior al de la media de la Unión Europea, y no tenga un proceso de convergencia real, esa es la máxima explicación del fracaso de la política económica, porque el potencial de crecimiento que te podrías tener era infinitamente mayor. Sin embargo, el gobierno, yo creo que eso es lo más preocupante, ¿no? El gobierno se entrega a la euforia, los medios de comunicación cercanos al gobierno también, y por lo tanto, lo más peligroso que hay cuando no se están llevando a cabo las políticas adecuadas es la euforia, porque no solamente no las cambias, sino que las aceleras, ¿no? Exactamente. Es decir, el gobierno está absolutamente satisfecho de su nefasta política económica, no hay la percepción en gran parte de la sociedad es que, bueno, que esto no está muy mal, y el problema es que vemos la situación a corto y no somos capaces de analizarla y interiorizarla a largo. A eso unes un mecanismo de propaganda enorme en el que los corifeos del gobierno están diciendo que vivimos un milagro económico y un silencio bastante razonable, entre comillas, o irracional, por parte de los segmentos críticos a esa política económica. Además, nadie quiere oír malas noticias. Cassandra siempre se la ve mal y luego uno se acuerda de ella cuando ya se ha producido el desastre, pero ya es tarde. Claro. Ahí, ¿qué es lo que debería hacerse? Imagínate que hay un cambio de gobierno. ¿Cuáles son las digamos, medidas esenciales para empezar a reorientar la economía española ante esos 5 años o 10 años a los que nos enfrentamos? Es el manual. Es decir, el manual nunca falla y cuando el manual se incumple, las leyes de la economía te pasan factura. Es recorte del gasto público, simultáneamente bajada de impuestos, una terapia de liberalización de choque de los mercados y un marco de estabilidad jurídica institucional. Eso es lo que necesitas para crecer de manera sostenida en el medio y largo plazo. Y con una política de esa naturaleza, España podría ser perfectamente uno de los países punteros en la próxima década. ¿Se va a hacer eso? Obviamente con este gobierno no. Pero tampoco parece que la oposición esté muy animada a aplicar una terapia de esa naturaleza, sino puede correr el riesgo, como pasó en la legislatura fallida de Mariano Rajoy, de convertirse en el taller de reparaciones del modelo estatista. Ya eso está acabado. España necesita una revolución del lado de la oferta, con disciplina fiscal y disciplina macro. Y hay que bajar los impuestos y hay que liberalizar la economía. Ahora, cuando uno ve la tendencia que llega de la Unión Europea, que comentabas tú antes, y a la vez las opciones que llegan desde los que podrían gobernar, no parece que haya un interés en hacer grandes cambios radicales, ¿no? No lo parece. Es decir, la Unión Europea, es decir, el modelo socialdemócrata está agotado y está hundido. Por eso se sitúa hacia un lado la emergencia de la derecha alternativa y al otro lado la izquierda tradicional se ha radicalizado. Ha absorbido a la ultraizquierda. Lo único que queda de socialdemócrata es la derecha europea, la derecha convencional. Son los únicos que sostienen un modelo que ya no existe. Y la Comisión es lo que decíamos antes, es el despotismo ilustrado y es la regulación. Es decir, el espíritu de las viejas comisiones, que era la introducción del mercado único, la eliminación de barreras, se ha convertido en un superestado paralelo, intervencionista, que en efecto es frena además cualquier capacidad de reforma de los estados. Es decir, hay que hacer la toma de la Bastilla, es la toma de la sede de la Comisión en Bruselas. Y cuando vemos ese panorama, ¿cuáles serían, digamos, desde tu punto de vista, que siempre es
Siempre es muy realista, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer las empresas? ¿Qué es lo que deberían hacer los ciudadanos para, digamos, reorientar un proyecto europeo que hay que defender y un proyecto español que tiene un montón de potencial, pero que no parece que termine de arrancar? Bueno, eso tienes tres variables, ¿no? Uno, la presión política y social, sí, que desgraciadamente parece muy poco eficaz, y además puedes salir a la calle una vez, dos, tres, pero no vas a estar todo el rato. Claro. La gente, además los que hablamos, a diferencia de otros, tienen que trabajar en sus empresas, claro, y las empresas tienen que funcionar. Luego, en segundo lugar, es básico dar una gran batalla cultural y de opinión. Es decir, en España eso ha desaparecido. Claro. Es inédito, que lo hemos hablado también muchas veces, claro, la batalla cultural, que un país como España no haya un gran think tank potente que defienda estas ideas como suceden en la inmensa mayoría de los países desarrollados. Y en tercer lugar, es decir, obviamente había que hacer buscar aliados fuera. Claro. Claro. Y no ser cómplice de las políticas de la Comisión. Aquí, tanto el Gobierno como la oposición y por razones diferentes, son cómplices de las políticas de la Comisión y las apoyan de manera siempre votan juntos, ¿no? El Pacto Verde, claro, que es un disparate, es decir, y que lo hemos comprobado además con los efectos del Pacto Verde en la parte energética enloquecida en España, ¿no? Claro. El gran apagón. Claro. Entonces, hay que decir no al statu quo. Claro. Y si las fuerzas tradicionales no dicen no al statu quo, salen obviamente los movimientos radicales que son diferentes. Claro. Y ese es el gran vacío que no se produjo en los 80. Tú te imaginas, que también lo hemos hablado muchas veces, nunca hubiera surgido una derecha alternativa ni este tipo en los años de Thatcher y Reagan. Por supuesto que no, inimaginable, claro, porque claro. la derecha cumplía su papel. Eso es, claro. Y ahora no. Claro. Bueno, pues con un análisis tan absolutamente certero, la verdad es que lo único que se puede hacer es decirle a Lorenzo que vuelvas siempre que quieras. Lorenzo, es un gustazo. Mil gracias por venir aquí a tu casa y a todos vosotros. Nos vemos en unos segundos. Muy buenas, Daniel. Hoy quiero hablar para todos los espectadores de Money and Markets de lo que ha pasado en el año 2024 con el sector industrial, pero haciendo un poquito de referencia de cómo estábamos antes en la Unión Europea y cómo estamos en estos momentos. Vamos a ver, en el año 2000 exactamente, es decir, nuestro valor agregado en el sector industrial representaba en el total de los 27 países de la Unión Europea, si hubiesen estado todos incluidos dentro de la Unión Europea en esos momentos, un 23,5% del total del valor agregado que generaba la globalidad de la economía en Europa. Bien, desde entonces han pasado muchas cosas. El sector industrial incluso llegó a tener un pequeño porcentaje superior, casi al 25% en el 2007, y desde entonces empieza el gran declive. Primero, es decir, hay una caída sustancial de la producción en el sector industrial en el año 2009. Ya a partir del 2013 empieza a recuperarse, sigue creciendo, es decir, hasta el 2019 sin ningún tipo de problema. Es cierto que pierde un poco de porcentaje con respecto al total, es decir, termina el año 2019 con un 22,5% del total del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Bien, llega el 2019, llega el famoso Pacto Verde que presenta Ursula von der Leyen y que el zumbado de Hans Timmermans se vuelve loco e intenta implantarlo a toda velocidad. Es decir, ya sabemos lo que ha pasado, ya tenemos el dato definitivo del sector industrial en el 2024. La industria europea ha decrecido un 2,1%, lo cual es una auténtica barbaridad porque nos deja en el 19,1% del total del valor producido, del total del Producto Interior Bruto en Europa, pero el gran problema es que han decrecido 14 países. Sí, 14 países de los 27 han bajado
su valor agregado en el sector industrial. El que más, Austria, pero el más importante de todos, que es Alemania, se pega un trompazo del 4%. Irlanda, que también estaba tomando mucho peso específico dentro del sector industrial, cae un 4,2%. Francia cae, Italia cae otro 4,2%. Francia cae un 2%. Todo el conjunto de las grandes potencias cae, a excepción de España, pero ya sabemos también que en España hay que tomar con muchísimo cuidado los datos del Instituto Nacional de Estadística, porque sabemos, y lo hemos demostrado ya en varias ocasiones, que el arte de cocinar, por parte de Elena Manzanera, sobre todo en el Producto Interior Bruto, tiene una calidad de 3 estrellas Michelin. Por lo tanto, que España crezca no es representativo, porque lo que sí sucede es que de los 6 grandes países, 5 decrecen asombrosamente, nosotros crecemos, pero que los 5 más importantes de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia, es decir, de los 6, se hayan pegado un bofetón, indica que en todo lo que ha sido el Pacto Verde nos ha creado un auténtico problema industrial. No hemos sabido cómo abordar una reindustrialización en Europa, no hemos sabido cómo adaptar todo el Pacto Verde, no nos ha quedado otro remedio que además comérnosla en pepitoria como el pollo, de tal manera que lo que nos ha pasado es que, sí, aquí hay que evitar emitir el CO2 y ese CO2 lo tenemos que meter con renovables mucho más costosas a la hora de la realidad y por lo tanto los costes energéticos se han disparado. No tenemos un plan energético para los próximos años, no estamos haciendo absolutamente nada, no sabemos cuál debería ser el mix correcto de nuestras energías y eso sí, lo que sí ya sabemos es que la industria, a cierre del 31 de diciembre del 2024, ya solo representa el 19,2% del Producto Interior Bruto Europeo y lo que es más importante, en un solo año hemos perdido el 1,1% de peso específico. Ya llevábamos clamando desde hace mucho tiempo, ojo que nos la vamos a dar, ojo que nos la vamos a dar y ya nos la hemos dado. Así que este es el dato. El Producto Interior Bruto, la industria del Producto Interior Bruto Europeo acaba de ser llevada directamente a la UBI, ya solo representa el 19%, veníamos del 23%, casi el 24% al inicio del siglo y esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. ¿Por qué el keynesianismo se ha vuelto a equivocar con respecto a la inflación y con respecto al crecimiento en el caso de Estados Unidos? Vamos a ver unos cuantos gráficos y vamos a ver cómo va Estados Unidos, pero además también cómo va China. Empecemos por la equivocación con respecto a la inflación. El número 1. Las cadenas de suministro no están tensionadas de ninguna manera. La razón por la que se han equivocado con la inflación es muy evidente. Pensaban que la sobrecapacidad no es una norma en la economía global y sin embargo lo es. La sobrecapacidad, al no tenerlo en cuenta, no ha sido más que un colchón que ha permitido que esa inflación no se disparase. Ahí las cadenas de suministro no están tensionadas de ninguna manera. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico podéis ver algo que a mí me parece absolutamente clave, que es el cambio en las ventas minoristas. Las ventas minoristas han avanzado en abril igual que lo hicieron en marzo, con un consumo que es bastante potente y si lo veis en la tabla podéis ver cómo todos los componentes crecen a una tasa anualizada que se mueven entre el 4 y el 5%. Estamos hablando, por lo tanto, de un consumo en Estados Unidos que no está reflejando para nada la recesión que algunos quieren que se dé por razones ideológicas. Vamos al siguiente gráfico.
En este siguiente gráfico hablamos de la inflación y este dato, el dato de inflación, nos muestra algo que es muy importante. Podéis ver cómo los precios tanto de los alimentos como de aquellos alimentos más importantes como son la carne, como son los huevos. Los huevos, ¿os acordáis que decían que los huevos iban a subir y se iban a disparar? Han caído un 12,7%. Todos los precios que veis en amarillo han bajado, pero lo que es más importante, también el componente energético. Eso es lo que el ciudadano norteamericano ve de mejora y por lo tanto es completamente falso que se iba a disparar la inflación, como decían algunos que iba a ocurrir durante abril. Vamos al siguiente gráfico. Aquí en el siguiente gráfico lo podéis ver de una manera más evidente. La inflación se reduce al nivel más bajo en 4 años y la inflación subyacente se mantiene completamente controlada. Por lo tanto, no hay ningún riesgo inflacionario en Estados Unidos. No te preocupes, que ya vendrá alguno a decirte que es que esto, bueno, es que todavía no se nota, pero será después. Ojo, que te dijeron que entre marzo y abril se iba a disparar la inflación porque los aranceles iban a destruir la economía. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo podéis ver en inglés los elementos que han bajado más. Ha bajado los alimentos al nivel más bajo en 5 años. Ha bajado los precios de la gasolina. Ha bajado el precio de los huevos. Han subido lo que son los salarios reales de los trabajadores y además los precios de aerolíneas, energía, hoteles y vehículos usados bajan todos con respecto al año pasado. Eso no es lo que te decían que iba a ocurrir. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podéis ver la razón fundamental. Es verdad que está aumentando la cantidad de dinero, pero la velocidad del dinero no está aumentando. Es decir, que se está controlando el riesgo inflacionista al reducir el gasto público. Esto es absolutamente clave para entender por qué no hay inflación. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que podéis ver es exactamente eso. El gasto público se está reduciendo y aunque obviamente va con pequeños dientes de sierra, podéis ver en la lista que viene debajo cómo ese gasto público se ha reducido un 5% en el primer trimestre, esencial para reducir la inflación. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podéis ver también cómo los datos adelantados, los precios pagados por la industria, también reflejan ese nivel de baja inflación, que eso es muy importante porque son datos adelantados que reflejarán en mayo. Vamos al siguiente gráfico. Aquí otro elemento esencial es lo que estaba yo hablando. El déficit baja. Con la administración Trump se reduce el déficit un 35,3% por debajo de los niveles previos del periodo de febrero a abril del año 2024. Vamos al siguiente gráfico. Y por supuesto, yo creo que esto es clave, el nivel de los precios que se consideran más, digamos, con más dificultades para bajar, de hecho no está empeorando, está mejorando. Los sticky price CPI son los precios pegajosos, los que parece que suben más o que tienen más riesgo. Vamos al siguiente gráfico. Aquí otro elemento esencial es que la masa monetaria no se está disparando de manera agresiva. ¿Dónde se está disparando la masa monetaria? En China, mis queridos amigos, con los planes de estímulo consecutivos. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podéis ver ese efecto. En China se está disparando la financiación social y sin embargo lo que podéis ver tanto en abril como en febrero es que está muy por debajo de los niveles que le gustaría al gobierno y por lo tanto lejos de lo que haría reavivar el consumo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen estos gráficos? Nos muestran, número 1, que la inflación no se está disparando. Número 2, que la economía no va tan mal como te decían. Número 3, que el riesgo inflacionario es bastante bajo. Y número 4, que la economía china seguirá reflejando los datos que ha estado reflejando hasta ahora, pero con la debilidad del consumo que ya se ha reflejado en los últimos datos. Seguid defendiendo la libertad.